Escucha esto con atención, porque es cuestión de vida o muerte, literalmente. Hay una doctrina circulando hoy que convence a padres de dejar morir a sus hijos antes que aceptar una transfusión de sangre, creyendo que así agradan a Dios. Dicen que la sangre es sagrada y no debe tocarse. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia misma contradice esta prohibición? ¿Y si te mostrara que están confundiendo una antigua ley dietética judía con un mandato moral, sacrificando la realidad, la vida humana por el símbolo, la sangre? En los próximos 30 minutos vamos a desglosar Levítico, vamos a entender Hechos 15 y veremos qué haría Jesús. Si valoras la vida, tienes que ver esto. O seguimos al Dios de la vida, o seguimos una interpretación humana que exige sacrificios humanos. Quédate. Los grupos que prohíben las transfusiones, principalmente los testigos de Jehová, dicen, la Biblia es clara, en Levítico 17 y en Hechos 15 se nos manda abstenerse de sangre. La sangre representa la vida y pertenece solo a Dios. Por lo tanto, introducirla en el cuerpo, ya sea por la boca o por las venas, es violar la ley divina. Y sí hay un punto donde tienen razón. La sangre es un símbolo bíblico muy potente de la vida y pertenece a Dios. Nadie niega que la sangre sea sagrada en la Escritura, pero fallan trágicamente aquí, en la lógica y en la exégesis. Cometen un error de categoría fundamental. Equiparan comer, nutrición rito con transfundir, trasplante de tejido líquido para salvar una vida. Y más grave aún, elevan una norma disciplinaria sobre rituales por encima del mandamiento supremo de no matarás y del mandato de Jesús de misericordia quiero y no sacrificios. Confunden el símbolo con la realidad. Si la sangre es sagrada porque representa la vida, ¿cómo vas a destruir la vida, la realidad, para proteger la sangre, el símbolo? Es una contradicción que Dios no apoya. Vamos a la Escritura, versículo por versículo, para desmontar este error fatal. Primero, analicemos Levítico 17, versículos 10 al 14. Dios prohíbe a los israelitas comer sangre. ¿Por qué? El contexto es claro. Era una ley contra la idolatría. Los paganos bebían sangre creyendo que adquirían la fuerza de los animales o de sus dioses. Dios quería separar a Israel de esas prácticas. Era una ley dietética y ritual, como no comer cerdo o no mezclar tejidos en la ropa. Jesús aclara esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Jesús declaró puros todos los alimentos. Si introducir algo en el cuerpo fuera el pecado supremo, Jesús habría enseñado otra cosa. La impureza moral viene del corazón, no de una sustancia física. Segundo, miremos el principio de la vida sobre la ley ritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, los fariseos critican a Jesús por curar en sábado. El sábado era una ley sagrada firmada por Dios. Pero Jesús les pregunta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de sábado, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El principio bíblico es claro. Salvar una vida, pikuach nefesh en hebreo, siempre anula las leyes rituales. Si se podía romper el sábado para salvar una vida, ¿cuánto más se puede usar sangre, un tejido, para salvar a un hijo de Dios? Negar la medicina que salva vida bajo pretexto de una ley ritual es fariseísmo moderno. Tercero, Juan capítulo 15, versículo 13. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La donación de sangre es literalmente dar una parte de tu vida para que otro viva. Es un acto cristológico. Jesús derramó su sangre para darnos vida eterna. Nosotros podemos dar nuestra sangre para dar vida temporal a un hermano. Lejos de ser pecado, es un acto heroico de caridad cristiana. Prohibirlo es prohibir el amor al prójimo en su expresión más radical. Cuarto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 28 y 29. Este es el texto favorito para la prohibición. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Analicémoslo bien. ¿Por qué dijeron esto los apóstoles? Era el concilio de Jerusalén. Había cristianos judíos que se escandalizaban porque los cristianos gentiles comían carne con sangre, algo prohibido para los judíos. Para facilitar la convivencia y evitar el escándalo, pidieron a los gentiles que se abstuvieran. Era una norma disciplinaria temporal para la unidad de la mesa, no un dogma moral eterno como no matarás. Sabemos que es temporal porque San Pablo más tarde permite comer carne sacrificada a los ídolos si no causa escándalo. Primera de Corintios 8.
Si abstenerse de sangre fuera absoluto y eterno, Pablo no habría flexibilizado las normas sobre alimentos después. Miremos ahora la historia de la Iglesia y la ciencia. Los primeros cristianos nunca rechazaron la medicina. San Lucas, el autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, era médico. Colosenses 4:14. ¿Creen ustedes que Lucas, quien escribió el libro de Hechos donde dice absteneos de sangre, habría dejado morir a un paciente si tuviera la cura en sus manos? Los padres de la Iglesia, como Tertuliano o Minucio Félix, hablaron contra el consumo de sangre, sí, pero siempre en el contexto de rituales paganos y banquetes. Criticaban a los romanos que bebían sangre de gladiadores para tener vigor o comían morcillas en fiestas a ídolos. Jamás se imaginaron una transfusión médica, porque no existía. Aplicar sus palabras contra el canibalismo ritual a un procedimiento médico del siglo XXI es deshonesto intelectualmente. La Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo a través de los siglos, siempre ha promovido la medicina. Los primeros hospitales fueron invento cristiano. Además, científicamente, una transfusión no es comer. Comer implica digestión, el cuerpo descompone la sustancia para obtener energía y la expulsa. Una transfusión es un trasplante de tejido líquido. La sangre entra en la vena y sigue siendo sangre, no se digiere, funciona. Es lo mismo que un trasplante de riñón o de corazón. Si abstenerse de sangre significa no introducirla de ninguna forma, entonces tampoco deberían aceptar trasplantes de órganos, porque todo órgano tiene sangre residual. Y de hecho, hace décadas los testigos de Jehová prohibían también las vacunas y los trasplantes, llamándolos canibalismo, hasta que cambiaron de opinión. ¿Cambió Dios o cambiaron sus líderes humanos? Aquí está la contradicción interna que desmorona toda la prohibición. Es el argumento de la lactancia y las fracciones. Presten atención, la leche materna contiene millones de glóbulos blancos, leucocitos, que son células sanguíneas. Cuando una madre amamanta a su bebé, el bebé está ingiriendo células de sangre viva de la madre. Dios diseñó el cuerpo humano así. Si abstenerse de sangre fuera absoluto, Dios estaría obligando a las madres a pecar al amamantar. Es un absurdo. Dios no se contradice. Y la trampa actual, la Organización de los Testigos de Jehová ahora admite ciertas fusiones sanguíneas, albúmina, inmunoglobulinas, factores de coagulación. Dicen, no puedes aceptar sangre completa, ni glóbulos rojos, blancos, plaquetas o plasma, pero sí puedes aceptar las partes pequeñas de ellos. Esto es una hipocresía lógica. Es como decirle a alguien, está prohibido comer un sándwich de jamón y queso, pero puedes comer el pan, el jamón y el queso por separado. Si la sangre es sagrada y prohibida, debería serlo toda. Al permitir fracciones, admiten que la sustancia no es intrínsecamente mala. Están jugando a ser fariseos, colando el mosquito y tragando el camello, mientras gente muere por no aceptar la sangre completa, pero sí las fracciones. La solución católica es coherente. La sangre es sagrada porque la vida es sagrada. Por eso, para salvar la vida sagrada, usamos el recurso de la sangre. El fin, salvar la vida, es superior a la ley ritual, no tocar sangre. Vamos a las objeciones que sé que están pensando o escribiendo ahora mismo. Objeción 1. Pero Hechos 15 dice que es necesario abstenerse. El Espíritu Santo lo dijo. Respuesta. Sí, era necesario en ese momento para no ofender a los judíos conversos y mantener la unidad de la iglesia naciente. También era necesario circuncidarse en el Antiguo Testamento, y eso cambió. Las leyes disciplinarias cambian, la ley moral de preservar la vida no cambia. Dejar morir a alguien es violar el quinto mandamiento. Ninguna disciplina eclesiástica está por encima del quinto mandamiento. Objeción 2. La sangre es el alma, dice la Biblia. No puedo mezclar mi alma con otra. Respuesta. Eso es lenguaje poético y fenomenológico. La sangre transporta la vida biológica, no el alma espiritual. Si recibes un trasplante de corazón, no recibes el alma del donante, recibes su músculo. Si recibes sangre, recibes sus células transportadoras de oxígeno. Tu alma es creada directamente por Dios. No caigas en supersticiones biológicas. Objeción 3. Es mejor morir fiel a Dios que vivir desobedeciendo. Respuesta. Esto sería cierto si te pidieran negar a Cristo, martirio. Pero aquí no te piden negar a Cristo, te piden aceptar medicina. Dios no es un Moloch que pide sacrificios humanos de niños en una camilla de hospital. Satanás es quien quiere la muerte. Cristo vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Rechazar la vida no es fidelidad,
es un malentendido trágico de quién es Dios. En resumen, la prohibición de transfusiones se basa en confundir leyes dietéticas antiguas con leyes morales, y en no entender que la vida vale más que el rito. La Biblia ordena misericordia, no sacrificio. Jesús sanó en sábado para enseñarnos que la vida es prioridad. Quiero hablarte al corazón. Si eres católico, da gracias a Dios por una iglesia que celebra la ciencia y la vida. Si tienes dudas o conoces a alguien en esta situación, por favor, compártele este video. No es un ataque, es un salvavidas. Dios nos dio inteligencia para crear medicina. Rechazar la medicina es rechazar la providencia de Dios. Pregúntate, ¿qué es más valioso para Dios? ¿Un litro de líquido rojo o la vida irrepetible de su Hijo? La respuesta está en la cruz. Jesús dio su sangre para que vivamos, no para que muramos protegiendo un símbolo. Déjame tu comentario abajo. ¿Crees que Dios prefiere la muerte de un niño antes que una transfusión? Quiero leer sus argumentos. Suscríbete, activa la campana y defiende la vida. Que la Santísima Virgen te proteja. Nos vemos en el próximo video.